nuestra alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos ustedes. Démonos la bienvenida. Saludemos a quien está a su alrededor. Ahora hagamos nuestro ofrecimiento a Dios. Ofrezcamos la Santa Misa por los deseos e intenciones que haya en nuestros propios corazones. Imploremos ahora la misericordia de nuestro Padre Dios. Pidámosle que con su amor purifique nuestras almas de toda mancha de pecado y nos conceda la alegría y la paz que tanto anhelamos. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Celebramos hoy la memoria de los mártires de Vietnam. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos mártires Andrés Dugnan y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre, concédenos por su intercesión que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Escuchemos esa primera lectura. Estamos escuchando el libro de los Macabeos. Aquí aparece esta figura de este hombre llamado Judas Macabeo, que después de haber triunfado en la victoria contra el enemigo, deciden reconstruir el altar del templo de Jerusalén y poder ofrecerle sacrificios a Dios.
Vean la importancia para ellos del altar, del sacrificio. Y esto es figura del único altar, Cristo Jesús. Cristo es sacerdote, altar y víctima. A ver, escuchemos y comprendamos cómo se va prefigurando ya ese altar que será el mismo Cristo Jesús. Escuchemos. Del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos, pues, a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. El día 25 de diciembre del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos, precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado. El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor, que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza. Adoraron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron los pórticos y las salas y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue grandísima y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre, se celebrara durante 8 días con solemnes festejos el aniversario de la consagración del altar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Bendito seas, Señor, Dios nuestro, Padre de Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo. En tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, hijos. Al escuchar la primera lectura, cómo Judas y sus hermanos, al ver la victoria contra los enemigos, y sé claramente, decidieron pues restaurar todo el templo y reconstruir el altar que había sido destruido. El altar era para ofrecer sacrificios, los sacrificios a Dios. Y entonces celebraron la consagración del altar con cantos, cítaras, con panderos, con todo, siempre para poder darle gloria a Dios, darle gracias a Dios y consagrar pues el altar. Y a partir de ahí esa fecha fue memorable, recordar siempre el altar. Pero, ¿qué significado tenía el altar? ¿Era solamente para poder ofrecer sacrificios? Él, inspirado por Dios, lo que estaba haciendo, eso se estaba prefigurando un altar de sacrificios que vendría a ser único y para siempre. Ese altar vendría siendo Cristo Jesús, la persona de Cristo. Entendamos que Cristo es víctima, sacerdote y altar. Él es la víctima que se inmola a Dios por nosotros. Él mismo es ese altar que se ofrece en sacrificio a Dios Padre. El mismo único sacerdote es el puente entre Dios y los hombres. Por eso Cristo, siendo sacerdote, se ofrece, se inmola, se sacrifica, se da y se entrega plenamente todo a Dios Padre en el amor. Dios Hijo que entrega plenamente su vida a Dios Padre, se une a ese amor de Dios Padre para poder pedir por la misericordia el perdón de los pecados de toda la humanidad. Por eso Judas, eso es lo que hace, da realce al altar para poder decir quién será ese único altar y dónde se ofrecerán los únicos sacrificios. El único sacrificio es en Cristo Jesús. Cristo, el único sacrificio, el único altar, el único que se ofrecerá una vez y para siempre a Dios Padre por toda la humanidad. Así es de que por eso vamos a entender lo que aparece en el Evangelio. Entró y se dio cuenta que dentro del templo, lo que era en el atrio, estaban vendiendo los animales para el sacrificio. Estaban los mercaderes, y no solamente los que vendían, estaban también los que estaban comprando. Pero, ¿cuál era el problema? El problema de lo que estaban haciendo, que por muchos años y años y años habían hecho, ahora estaba él molesto. Es para poderles hacer entender que han convertido la casa de mi Padre. Y entonces todo el mundo pensamos que cuando él enseñaba en el templo era precisamente ese lugar donde pudiera darse a conocer al mismo Dios. Pero estaba molesto
sí estaba molesto. Y si decimos que era porque estaban dentro del templo, estaban en el atrio del templo, que era estar dentro del templo. El atrio del templo ya pertenecía al templo. Y todo el mundo nos vamos pues al lugar, lo que es ese lugar material. Y Cristo lo que quiere es que entendamos que hay un lugar muy especial que se llama cada persona. Es el interior de cada persona. Es el corazón de las personas. Ese altar que debe de ser un sacrificio de ofrenda para Dios. Por eso dice, han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Y entonces todo el mundo pensamos en el templo. No. Cada persona es templo de Dios. Somos templo de Dios, cada persona. Y le dolió mucho la actitud que tenían los que vendían. Cómo dentro de ellos mismos salía su avaricia. Dentro de su corazón había envidia, un deseo de poder ambicionar el dinero. Era ambición, era avaricia, era ese egoísmo que había dentro de ellos. Era la manera de cómo poder estar pensando, cómo engañar al otro para venderle aquellos animales. Era solamente eso, cómo engañarlos, cómo sacar ganancia de esta persona que viene a comprar. ¿Cómo le vendo? Pero yo quiero dinero. Así es de que de su propio interior salía esa actitud. Y todo era aprovechándose de la fe de las personas. Por eso entonces entendamos cómo el error tan grave es cómo te pones a destruir por tu avaricia, por tu ambición, por ese deseo de tener dinero, esa actitud tan egoísta en poderle quitar al otro lo suyo. Pero no es tanto el dinero, es la riqueza que hay dentro de la persona. No es quitarle su dinero, era quitarle su riqueza, y su riqueza era su propia fe. ¿Cómo te atreves a jugar con su propia vida, que es vida de fe, con tal de ganar dinero? ¿Sabes tú el daño que le estás haciendo? El engaño en el que estás cayendo. ¿No te das cuenta cómo estás destrozando una vida solamente por tu deseo de la ambición del dinero? ¿Te importa más el dinero que la misma persona? Y todo por esa fe. Estás robándole su propia fe. Por eso decíamos entonces que la fe es un don que Dios da, es un regalo. Le estás destruyendo un regalo que Dios le ha dado, porque la fe es un don sobrenatural, es algo que Dios nos ha dado, y ese regalo se está destruyendo. Lo estás destruyendo por tu avaricia. Él está sintiendo que tú lo estás engañando. Él siente que tú le mientes. Está sintiendo tu actitud de esa desesperación por quitarle lo suyo. Y no es el dinero, no es las monedas, es ante todo una riqueza que trae dentro. Su fe que viene ante todo a ofrecerle a Dios su sacrificio. Es una fe que ha vivido, es una vida, es un tiempo que ha dedicado de su propia vida para crecer y madurar en la fe. Y tú le estás destruyendo su propia vida, una vida. ¿Quieres acabar con su fe? ¿Quieres acabar con su propia vida? Una experiencia que ha llevado poco a poco, y mira cómo lo estás destruyendo con tus engaños y mentiras, y lo estás sintiendo. Y se está cuestionando por dentro, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué Dios permite esto? Y la actitud de Cristo es precisamente echarlos fuera. Y es a lo que ha venido Cristo Jesús. No echar afuera a las personas, sino a sacar del templo de cada uno de nosotros ese egoísmo, esa envidia, esa avaricia, esa ambición por el dinero. A eso ha venido, no a sacar personas, a sacar la maldad de nosotros mismos, para poder tener un corazón limpio y poder ofrecerle
en ese corazón, convertirlo en un altar de sacrificios, de entrega, de amor a Dios. Es un corazón que se sacrifica, un corazón que se entrega a Dios, pero ese corazón tiene que estar limpio. Por eso Cristo, entendamos, el hecho de que te diga que sacó a los que vendían y compraban, no era más que decir del interior, ese deseo, la maldad de las personas, su ambición, su avaricia, sacarlos de ellos, sacarle y limpiarles ese corazón para que pudieran ofrecer verdaderamente sacrificios de alabanza a Dios, pero con un corazón limpio, sin ninguna mala intención. Eso es lo que debemos de entender. Cuando el corazón está ocupado por la avaricia, por el pecado, la intención ya es otra. Ya no es una buena intención, ya es una intención que lleva doble filo. Y para Dios eso no es lo que Él quiere. Por eso todos buscaban la manera de las autoridades, cómo acabar con Él. Pero ¿por qué te molesta? ¿Te importa más el dinero, la ganancia que sacarás de este negocio, más que salvar a una persona? Más que buscar a una persona que sea honesta, honrada en su propia vida. ¿Qué quieres? Que así como engañan, busquen cómo seguir engañando a ellos, cómo desquitarse de ese engaño, buscar hacer el daño a otra persona y generarse el daño de unos para con otros. Cuando nuestro cuerpo es templo de Dios, donde Dios debe de habitar, la bondad debe de habitar, ¿por qué permites el pecado, que es maldad? Por eso entonces lo que hoy tendremos que entender es ¿a quiénes sacó Cristo Jesús? ¿A los que vendían y compraban? ¿A los deseos e intenciones que hay en nuestros corazones? A eso ha venido Cristo. En ese momento sacó a aquellas personas para que entendieran qué haces dentro del templo de Dios, qué estás haciendo dentro de ese templo que es tu cuerpo. Tu interior lo has convertido, tu corazón, que es el altar del sacrificio de Dios, lo has convertido en una cueva de ladrones, solamente pensando en cómo robar la paz, robar la fe de las personas, robar su felicidad, robar su seguridad o tranquilidad, robar el amor. ¿Qué le estás robando a la gente? ¿Qué le estás quitando a la misma gente? Estás mal en lo que estás haciendo. Eso es lo que se quita. No es el dinero en sí como lo entendemos, no es lo monetario, no son las monedas. Lo que estás quitándoles a ellos es una vida de fe. Estás destruyendo su propia fe para que ellos duden, se confundan y ellos piensen que es Dios el que permite esto, cuando Dios no lo permite. Por eso Cristo lo sacó, para que pudiéramos entender que Dios no está de acuerdo en eso. Dios no permite eso. Es el egoísmo del hombre el que hace todo eso. Y culpamos a Dios de lo que Dios no es responsable. Si Cristo los sacó del templo, ahora para nosotros, sacó a aquellas personas, es entender, entras a este lugar con la intención de poder ser purificado, no para poder perjudicar a otros. Segundo, si hemos venido aquí a misa, es para que podamos comprender qué me dice Dios en mi propia vida. Y hoy Dios está diciendo, ¿qué has hecho con ese cuerpo que yo he permitido que se forme? ¿Qué has hecho con ese corazón que te he dado para amar y no lo estás haciendo? ¿En qué has convertido tu propio templo, tu propio interior? ¿A quién le has robado su felicidad por la actitud negativa que has tenido para con ellos? ¿A quién le has robado esa paz? Por tu comportamiento, por tu actitud negativa, has robado una felicidad, una paz, una tranquilidad a los demás. Por quererte sentir tú muy a gusto, por querer sacar ganancia. La riqueza está en la riqueza de la persona que te pueda compartir a ti.
Cuando tú compartas tu riqueza con la persona y la persona te responda con esa misma riqueza en el amor, serás el hombre más rico. Y cuando tú quieras quitarle la paz, la tranquilidad, el aprovecharte de la persona, serás el hombre más desgraciado. Porque en lugar de ganarte una gracia, una bendición de quien te lo puede compartir, tú mismo la has destrozado y has caído en la desgracia. Lo que es una gracia, un regalo que puedes recibir del otro por tu actitud positiva hacia él, por una actitud de amor hacia el otro, tú mismo recibes lo contrario. Rechazar esa gracia, tú mismo caes en la desgracia y tú mismo te haces daño, nadie más. Entendamos pues que lo que uno roba a otro lo tiene que pagar 7 veces. Imagínense robar la paz de la otra persona. ¿Cómo será tu propia vida sin esa paz? ¿Cómo vivir? ¿Cuánto tiempo vivirás sin esa paz en tu propio interior? Si tú robas la felicidad a otra persona por tu actitud egoísta, imagínate la infelicidad que vivirás tú y por cuánto tiempo. Por eso debemos de evitar. Esto que nos habla el Evangelio es lo que debemos de evitar. Que no se nos haga tan fácil, porque eso fácil se nos va a complicar la vida a nosotros. El bien que hagamos es una gracia, porque el otro recibirá esa gracia, nos la va a corresponder y crecemos en esa gracia, en el amor. Así es como debe de ser la vida del hombre. Y a eso ha venido Cristo, a sacar de ese templo, de cada persona, de cada templo que es cada persona, sacar de su interior aquello malo que nos hace vivir en la desgracia, en la infelicidad, por no corresponder al amor a los demás. A eso ha venido Cristo. Y eso nos pide: déjame sacar ese odio, el coraje, el rencor, la avaricia, la envidia, ese sentimiento negativo que tienes para con los demás. Déjame que yo lo saque, para que puedas ofrecer con el corazón limpio sacrificio agradable a mi Padre Dios. ¿Y cómo lo voy a ofrecer? Sirviendo a los demás, sacrificándote por los demás. Ese será un sacrificio que a Dios le agrada. Así sea. De pie. Oremos a Dios que cuida de todas sus criaturas y pidámosle humildemente por nuestras necesidades. Digamos todos juntos con fe: nos has comprado con tu sangre, Señor. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro obispo Alfonso, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Por nuestra ciudad, para que le dé prosperidad y conserven el amor y la concordia a sus habitantes, oremos. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie, oremos. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Por nuestros parientes y bienhechores, para que les recompense con sus beneficios, oremos. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada, oremos. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Para que los fieles de la Iglesia de Vietnam, siguiendo el ejemplo de San Andrés Dunglac y de sus compañeros mártires, profundicen en su tradición cultural de veneración a los antepasados y lleguen a conocer la buena nueva cristiana de la resurrección, oremos. Nos has comprado con tu sangre, Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.